Pues mira, Andrés Manuel López Obrador llegó al poder de una forma que yo considero digna de reconocimiento, aunque esto no le vaya bien a México. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de que es una persona terca, necia, astuta, perseverante en cuanto a obtener lo que quiere. La prueba está en que lo obtuvo con una lucha de más de 15, 20 años, ¿ok? Con 2 elecciones perdidas, siendo la tercera la vencida, con al parecer todo en su contra, y de repente hace un clic y todo a su favor. Se dice aquí en México una bromilla por ahí, un chiste, que el jefe de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue Enrique Peña Nieto. Esto se dice porque durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, todos esos problemas que se fueron dando y tomando fuerza en contra de las personas, miembros de su gabinete y de las gobernaturas de los estados, fueron ocasionando que la gente ya no creyera en los partidos políticos que habían estado gobernando desde hace más de 30 años. Es así como Andrés Manuel López Obrador se agarra de ahí y en vez de dar razones para votar por él, lo que los políticos lograron fue dar razones para no votar por ellos. La gente, o en su gran parte, me atrevería a decir, que no votó por Andrés Manuel López Obrador, votó en contra de todos los demás. Si bien es cierto que hay un gran número de personas que votó, en efecto, por AMLO, muchas de ellas tú les preguntas y te dicen hoy en día que simplemente no había por otra, no había otra opción. En México ahorita estamos atravesando por una crisis económica, yo la llamaría así. En sus primeras etapas, claro, no estamos al nivel de Venezuela, al nivel de Bolivia, al nivel de qué países han alcanzado con estas técnicas de socialismo del siglo XXI, Argentina y demás. Pero sí podría decir que estamos en la etapa inicial de lo que podría ser una crisis. Aún no me atrevería a afirmar que vamos para allá en directo, pero sí podría decir que de seguir el camino que estamos siguiendo, definitivamente lo vamos a obtener. Entonces, Andrés Manuel López Obrador obtuvo el voto de gente que desde hace ya sus 2 intentos anteriores estaba con él. Obtuvo el voto de gente nueva que lo estaba conociendo, pero el más importante, obtuvo el voto de gente que no tenía de otra, según ellos, por quién votar. De gente que votó con el hígado en vez de votar con la cabeza, y eso es lo que pasa muchas veces en países latinoamericanos, ya esta famosa paradoja, ¿no? De que tiempos buenos crean hombres débiles crean tiempos malos crean hombres fuertes y hombres fuertes crean tiempos buenos y sucesivamente. Entonces creo que América Latina llegó a un punto, pues que no me atrevería a decir bueno, pero el menos peor o el menos malo de lo que nos hemos topado, y entonces fue cuando la gente empezó a votar por aquel que prometía una redistribución del ingreso, la justicia social, cancelación de programas en contra de los otros partidos políticos, porque cabe señalar que el peligro de Andrés Manuel López Obrador es la continuidad de sus proyectos. Alguien lo podría ver en cualquier otro presidente, en cualquier otro mandatario, como una virtud o una cualidad de un mandatario, ser persistente en sus proyectos políticos y lograr concretarlos. Pero el problema cuando esos proyectos, su fin, o no su fin, no el fin que esperan los políticos, sino que el fin al cual van, podría ser un peligro para México, y entonces eso ya no se vuelve una virtud, sino se vuelve una maldición para el país. Entonces México está y va para un proceso, una etapa en la que la gente ya no sabe por quién votar. Porque me ha tocado muchas personas que dicen, bueno, sí voté por Andrés Manuel López Obrador, me arrepiento de haberlo hecho,
Pero tú dime cuál es la otra opción. Votar por el PAN, votar por el PRI, votar por el PRD. ¿Por quién? No hay opción. El PAN está desfragmentado, el PRI ya no tiene credibilidad, el PRD, bueno, pues de ahí nació López Obrador, también del PRI nació López Obrador. De hecho, es uno de los fundadores, Andrés Manuel López Obrador es fundador, bueno, cofundador del PRD. Ahí estuvo también en el PT, en el Partido del Trabajo, ahora en Morena. Y seguramente si hubiera fracasado en Morena, apuesto que hubiera creado otro partido para ganar. Curiosamente, estos tres partidos considerados de izquierda, miembros del Foro de Sao Paulo, y aún así hay gente que cree que no es un líder con unas ideas socialistas. Tampoco me atrevería a decir que es socialista. Creo que muchas de sus ideas no lo son, pero muchos de los miembros que conforman su grupo político lo son, los vemos en fotos con Lula da Silva, con Evo Morales, cuando fue el problema de Evo Morales, cómo lo recibieron como un mandatario excelente. Ahí todo en el foro de Sao Paulo. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador se convirtió y seguirá siendo durante un par de años más, ojalá que no, pero bueno, ese es el pronóstico, en un peligro no solo para México, sino me atrevería a decir que para otros países de América Latina, porque esto es como un virus. Ese virus de izquierda resentida social que ve que un mandatario como Andrés Manuel López Obrador, como lo fue Evo Morales, como lo fue Lula da Silva, como lo fue Cristina Fernández de Kirchner, como, como lo es Nicolás Maduro, que todavía tiene gente que lo defiende, increíblemente, como lo fue Fidel Castro, como lo fue Che Guevara. Son personas astutas que saben manipular la ignorancia. Una ignorancia útil, porque nosotros nos la pasamos viendo y un ejemplo que a lo mejor no es el caso, pero creo que lo ejemplifica. Estas personas que marchan contra el sistema opresor con playeras del Che Guevara, cuando fue una persona que aceptó que le gustaba asesinar, que lo hacía como un deporte, que hizo campos de concentración para homosexuales, que llegó a decir el trabajo los hará hombres, y la gente no lo sabe, pero le aportan con un gran orgullo como si fuera un símbolo de lucha, un símbolo de revolución. Y lo es, pero no saben de qué tipo de lucha ni de qué tipo de revolución. Entonces, México está pasando por lo que América Latina creo que ya pasó. Bueno, por lo que el resto de América Latina creo que ya pasó, está pasando por ese símbolo de esperanza. Hablo desde las masas, no hablo desde mi persona ni de las minorías liberales. De ese símbolo de esperanza en alguien que va a redistribuir el ingreso y te va a dar una vida mejor. Y es una ilusión porque tú te das cuenta que la gente, mucho de lo que le aplaude es que está fregando a los de arriba, pero nunca se dan cuenta que a los de abajo ni crecen, ni se estancan, incluso bajan. La única forma de volver iguales a los iguales, pero iguales a los desiguales es igualando hacia abajo, nunca vas a poder igualar hacia arriba. Y eso es algo que para una persona liberal, libertaria, es esencial. Cuando alguien te promete igualdad en cuanto a riqueza, la única forma de hacerlo es igualando hacia abajo, haciendo al rico menos rico y al pobre igual, porque aunque le des dinero, el pobre no siempre sabe qué hacer con ese dinero, y aunque sepa saber qué hacer con él, en el momento en que ese pobre deja de ser pobre, se vuelve el enemigo. Entonces, ese discurso y ese speech creo que es el peligro no solo para México, sino para todo el mundo, porque pasa en todo el mundo. En específico, América Latina es la cuna de, de la ignorancia útil, la cuna de la izquierda perseverante, eso hay que reconocérselos, han sido mejores en lo político que los que, bueno, no me consideraría bien de derecha, porque creo que derecha e izquierda son de caracteres políticos y el libertarianismo creo que no lo tiene, pero bueno, si algo nos podría definir,
Si nos quieren meter en una bolsa de derecha, no está funcionando. En lo político nos han ganado, nos han puesto una arrastrada monumental, eso se debe aceptar. Y hay que darle y hay que pues ser perseverantes al igual que ellos, pero con la finalidad de, en vez de fregar, sino de quitar las manos del Estado de encima de las personas. Sí, la guerra contra, o sea, llegar al punto de declararle la guerra a una planta se me hace absurdo. Porque no es guerra contra las drogas, es guerra contra las personas que aprovechándose del mercado de drogas hieren a otras personas o vulneran la propiedad, la vida y la libertad de otras. Esa es la guerra, no la guerra contra las drogas. Yo no le voy a declarar la guerra a una planta de marihuana. Yo no le voy a declarar la guerra a un saquito o a un paquete de polvillo blanco, ¿no? Es más, ni siquiera le voy a declarar la guerra a una persona que le vende marihuana a otra en pleno uso de sus facultades mentales, una persona adulta que se dedica a ello, que no le hace mal a nadie, que en el momento en que le dejas de comprar no pasa nada. A quienes se les debe declarar la guerra esas personas que casi casi te obligan a comprarles y de no hacerlo te matan. Eso pasa aquí en México. Pasa en zonas como Guanajuato, pasa en zonas como aquí mismo en el Estado de México. Ha habido casos en los que te dicen que una persona adicta de repente quiso seguir adelante, quiso salir de ese agujero, le dice a su distribuidor, oye, pues ya no te quiero comprar, y estos van y los matan. La guerra es contra ellos. Pero en este sexenio, Andrés Manuel López Obrador siempre empezó diciendo abrazos, no balazos. Incluso con esta pandemia del coronavirus, su estrategia de inicio fue abrazos, no balazos. ¿Ok? Va y convive, bueno, no convives, saluda de una forma como de amistad a, a la madre del Chapo Guzmán con un abrazo, beso y toda la cosa. ¿Eso le llamamos política contra las drogas? Yo creo que eso no es una política contra las drogas. Aquí se hizo un operativo para capturar al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, fallido. Resulta que los miembros de ese cártel amenazaron con matar a todo el mundo si no soltaban a Ovidio. El gobierno mexicano cedió, los militares no pudieron hacer nada y eso eh, te da señal de que estuvo muy mal planeado desde el principio, o que incluso no fue planeado, fue espontáneo. Lo interesante es que poco tiempo después, el presidente sale a decir que él no tenía ni la menor idea de que ese operativo se estaba llevando a cabo. Le echa la bola al, al encargado de seguridad y este mismo dice, no, pues fue un plan mal llevado, el presidente no tenía información de ello. Cuando tiempo después en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que nada pasaba en el Estado de México, me refiero al Estado como tal, no al, no al Estado de México como DF, Coahuila, no, sino al Estado, al gobierno, que nada pasaba sin que el presidente lo supiera. De esa forma fue como atacó a presidentes anteriores, que presidentes decían, no, es que yo no sabía que mis allegados eran corruptos. Bueno, AMLO decía, aquí nada pasa sin que el presidente lo sepa. Excepto en el caso de la liberación de Ovidio Guzmán, que fue cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador sí dijo, yo no sabía. Ahí no aplica el aquí nada pasa sin que el presidente lo sepa. Meses después, estoy hablando de hace un mes, sale López Obrador y dice que siempre sí, que él sí tenía conocimiento del operativo y que él dio la orden de liberar a Ovidio. Ya cambió hasta el speech, ¿ok? Ya cambió hasta el discurso y la gente ni siquiera se dio cuenta. Y la gente que lo sigue se dio cuenta, pero dice, bueno, pero está justificado porque si no lo hubiera liberado, hubiera matado a infinidad de personas. La guerra contra la droga no ha fracasado, no, perdón, ha fracasado
no por ser una guerra contra los delincuentes, sino por ser una guerra contra el objeto. A eso voy. Cuando le declaramos la guerra a un objeto, vas directo al fracaso. Cuando le declaras la guerra a un delincuente, refiriéndome a delincuente no a aquel que vende droga, sino a aquel que abusando de la libertad, vulnerando la vida y la propiedad privada de las personas, muchas de ellas menores de edad, niños, obligan y se vuelven tiranos en este negocio llamado mercado de narcóticos. Sabemos en economía que lo único que provocas cuando prohíbes un producto es generar un mercado negro, es cotizarlo más. Y si lo cotizas más, creas gente que haría lo que sea para conseguirlo. Eso pasó con la guerra contra las drogas. Entonces, aquí en México es por lo que estamos pasando. Vemos el día de anteayer, pues que capturan a César Duarte allá en los Estados Unidos, el mediodía que Andrés Manuel López Obrador está reunido con Donald Trump. Y uno se pregunta, bueno, ¿es coincidencia? ¿Fue un regalo de Donald Trump darle a López Obrador a César Duarte? ¿Fue una maroma política? ¿Desde cuándo sabían que eso se iba a llevar a cabo? ¿Por qué el mero día en que Andrés Manuel López Obrador está con Donald Trump? ¿Eso de qué demonios sirve? Podría ser una colusión ahí de campañas políticas en la que, bueno, los latinos que Trump tiene interés en reclutar en cuanto a votos, dice, bueno, ahí está, ya les entregué a un delincuente buscado por el gobierno mexicano y te ganas votos. Y yo no digo que esté mal, o sea, bueno, lo capturaron, está bien. A lo que me refiero es cómo lo manipulan, cómo hacen ese medio para que la gente los vea, en especial Andrés Manuel López Obrador, como salvadores, como dioses, como todo lo puedo, y no tengan ese sentimiento de crítica. Decía Nicolás Maquiavelo, cuídate de los aduladores porque son tus peores enemigos. Escucha a los enemigos, escucha al disidente, porque ellos van a hacer lo que sea para encontrarte los defectos. Los aduladores van a hacer lo que sea para no encontrarlos. Entonces, la guerra contra las drogas, y creo que no solo aquí, en México, fue pésima. El gobierno de Felipe Calderón, que fue hace 14 años, 14, 15 años, fue una declaración como tal de guerra contra el narcotráfico, no contra las drogas. O sea, se le llamó contra las drogas, pero en realidad era contra el narcotráfico, que también creo que tiene puntos malos, ¿no? Por las mismas razones. Hubo eh, una cantidad de muertes increíbles. Se capturó a algunos, no a los importantes, por supuesto, no a los grandes. Entonces, para cerrar esta pregunta, si a mí me preguntaran a qué hay que hacerle la guerra es a los delincuentes, no a las drogas, no a una planta, no a una cosa que tú decides libremente en uso de tu libertad, vida y propiedad privada, meterte por la nariz. Y si también me preguntaran, sí, yo estoy a favor de que cada quien haga con su cuerpo lo que desee, pero te vas a volver un delincuente cuando obligas a otro a hacerlo. Y te vas a volver un delincuente cuando, influenciado por eso, provocas cosas desastrosas. Creo que con eso cierro la pregunta. Pregunta complicada. A ver, yo creo que fragmentar México o fragmentar el poder político fue lo que hizo ganar a López Obrador. Eso fue lo que lo hizo ganar. Eliminar los partidos, dividirlos cada quien por su cuenta, y llegó uno que se fue metiendo entre las divisiones y llegó al poder. Creo también que para sacar a un tirano hay muchos métodos, pero también hay que aceptar que uno de ellos es a veces unirse con quien antes no te hubieras unido. No me refiero
a que debamos entablar lazos con comunistas, con neonazis o algo por el estilo. No, no me refiero a eso. Me refiero a que pues, a lo mejor uno es un libertario, un paleolibertario, un minarquista, un anarcocapitalista, o es un objetivista, es un libertario light, es incluso un socialdemócrata, si lo quieres ver así. Pero ni modo, o sea, si el fin es sacar a un tirano, hay que sacarlo y ya luego, ya que lo sacamos, entonces ya cada quien por su lado, a opinar, a disentir, a generar políticas que desgeneren políticas. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes problemas entre el libertarianismo y yo creo, bueno, yo lo acepto y creo que habría que aceptarlo, que nunca llevamos la batalla de lo político. Y así es como la izquierda ha ganado con lo político. Y no podemos ganar si no es por medio de lo político, al menos no ahora. No creo que un levantamiento en armas sea lo ideal, porque lo único que provocaría será un vacío de poder que la gente buena no tomaría, que la gente racional no tomaría, porque simplemente la gente racional no quiere gobernar a los demás. Creo que fragmentar la política no es la solución en este país. En un país que está gobernado pues sí, yo sí lo llamaría dictador. Yo sí lo pondría así. Aunque, claro, no sea perpetuado en el poder como otros, como Maduro, como Castro, como Chávez, como Evo, como aquí en su momento Porfirio Díaz. Pero sí no creo que sea la solución. Y sí creo que es un Estado que va para ser un Estado fallido, pero creo que aún no lo hemos alcanzado. A un Estado fallido, pues yo tendré que definir valga la redundancia, la definición que yo profeso, que yo tengo, que yo creo, que estoy seguro más bien, de Estado, que es la de Max Weber, que muchos libertarios lo conocen, y que está exento de ser catalogado como libertario, por cierto. El Estado es simplemente un grupo de personas, mafiosos, así los llamaría Rothbard, de gente armada, que en un territorio concentra el uso monopólico de la fuerza y gobierna a los demás. Que tiene un protocolo sistematizado de saqueo y que a veces no lo saben. Y el mayor peligro es el idiota que no sabe que es idiota, ¿no? Es el político que no sabe que está haciendo las cosas mal. Se me fue el nombre, pero tenemos el ejemplo en Argentina. Había creo que era consejero de algo de economía de ese país que decía que la inflación era multicausal y que la emisión de moneda no provocaba inflación y que las mangas del chaleco. Bueno, el señor creía lo que estaba diciendo. Eso es lo peligroso. Aquí a México vino y tuve la oportunidad de escucharlo a Catuar con nada, que hablaba bien de las dictaduras socialistas, incluso que las defendía, que decía que el gobierno de Nicolás Maduro pues tenía poco de socialista, que eso no era verdadero socialismo. Tenemos los ejemplos de Evo Morales, de todas esas dictaduras que tú y yo y ustedes y yo podríamos conocer en Argentina, pero que siempre salen, no, es que eso no era verdadero socialismo. O sea, esta gente cree que de haber estado ellos, si hubieran funcionado las cosas con un sistema que está probado, refutado, económicamente, políticamente, éticamente está refutado, con datos empíricos, con evidencia científica y demás. Y Andrés Manuel López Obrador y la gente que lo sigue a ciegas, creo que son o encajan en esta definición de ignorantes útiles. Podría ser idiotas útiles, es la definición comúnmente usada. Yo prefiero decirles ignorantes útiles. Y tienen ahí personas que sí han leído, que sí se puede decir que son cultas, pero no saben que lo que han leído no es lo único que deberían de leer. Yo tengo la oportunidad
y quizás muchos de los que vean este video, tú mismo, que en las escuelas, en las universidades de América Latina, no sé de Europa, no sé de Asia, no voy a hablar de ello, de aquí, de América Latina, predomina la izquierda. Y va a decir, no, ¿cómo crees? Porque sí me he topado con compañeros que dicen, no, 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 eso no es cierto, o sea, ni sé qué es eso, ni he leído a Marx, ni he estudiado la historia de Lenin, ni de Engels, ni de los socialistas anteriores a Marx, ni de Santo Tomás, nada de ello. Pero les preguntas, oye, ¿qué opinas de la desigualdad? Dice, no, 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 está muy mal, hay que erradicarla. ¿Qué opinas de los ricos? No, ávaros, tienen el ego muy elevado, deberían de ser más compartidos, deberíamos de cobrarles más impuestos. ¿Qué opinas de la educación pública? No, pues hay que hacer más escuelas. ¿Qué opinas del IMSS, que es aquí el seguro social? No, pues está muy mal por los gobiernos que le han vendido la patria a los ricos. Deberíamos hacer un sistema de salud grande, extenso. Deberíamos de aumentar las pensiones, deberíamos de dar becas. No que no eras de izquierda. Entonces, el tipo no sabe que es de izquierda. El tipo no sabe que sus ideas ya han sido implementadas, que su sueño, que a lo mejor no lo dice, ya fue implementado en otros países y no funcionó. Es por eso que cuando alguien sale como yo, como muchos de ustedes, como tú, y dices, oye, la justicia social es lo más injusto que hay. Oye, la redistribución del ingreso es injusto. ¿Por qué? Pues porque lo que el ingreso ya está distribuido. Cuando redistribuyes lo ya distribuido con una manita que tú crees que tienes el poder de hacerlo, generas un caos y incluso, y lo he dicho muchas veces, que no pasa, pero el fin no va a justificar los medios. E incluso si yo volviera ricos a 1,000 indígenas, quitándole al señor de la panadería que se está volviendo rico porque hace unos pasteles increíbles, dinero, no es justo. ¿Quién eres tú para hacerlo? Entonces siempre les hago esas preguntas. Oye, ¿te gustarían más escuelas públicas? No, claro. Hospitales, no, pues sí. Becas, bravo. Cobrarle más impuestos a los ricos y pasárselo a los pobres para que puedan tener más dinero. No, genial. ¿Te gustaría? No, claro, todo dar. Si tú fueras diputado o presidente, ¿lo pedirías? Claro que sí. Bueno, ¿y con qué se financia eso? No, pues con impuestos. ¿Y sabes quién paga los impuestos? No, pues todos. También yo, ¿verdad? Sí, también tú. ¿Y tú quién eres para quitarme mi dinero? Ahí se quedan callados. Ahí todo su speech, ahí toda su lógica, ahí todas sus ideas las tumbaste, las callaste. Pero la cualidad, o no sé si cualidad, bueno, el defecto, mejor la característica que tiene este personaje de izquierda perseverante es que cuando lo dejas encerrado en ese punto, hace lo más bajo que una persona en términos de debate y argumentación puede hacer, que es aplicar dos falacias. La falacia a la persona y la falacia moral. A la persona te empiezan a atacar con que eres un egoísta, que te vale más de los pobres, que no moverías un dedo si ves a un niño muriéndose de hambre en la calle, que no te importan los niños que trabajan en los semáforos, que te valen los ancianos que no tienen dinero para sustentar sus medicinas, sus hospitales, sus camillas, a los pobres y demás. Y por el otro te intentan implantar una moral colectiva. No es que debemos de ser así, pero tú quién eres para decirme eso. No es que pues es lo correcto y tú me vas a obligar a hacerlo. No, no se atreven, ninguno se ha atrevido conmigo, de mis compañeros que se los he preguntado, ni uno solo se ha atrevido a decirme en la cara. Yo, si tuviera el poder, te obligaría a ti a pagar impuestos para lo que yo considero que es justo y bueno. Jamás me lo han dicho, nunca. Al contrario, no, creo que tienes razón. Pero en cuanto me doy la vuelta, ya votaron por el cuate que sí lo va a hacer, que sí tuvo los pantalones de hacerlo. O sea, aparte son cobardes, porque no tienen el valor de decírtelo en la cara sus intenciones, pero votan por aquel que sí lo tuvo. O que incluso no lo ha tenido, pero se sabe muy bien esas intenciones. Entonces, cuando un Estado es fallido,
todo Estado es fallido. Toda figura de Estado, como la definición, como la acabo de decir, está destinado a eso. Pero creo que el mayor peligro es que la sociedad está fallida, que se quebró el código moral, que no se han preguntado cuáles son sus valores, que se la pasan criticando los valores y la ética de otros, pero nunca se detienen a abrir su librito llamado código moral. Y este speech, para quien, quien lo conoce, si alguien dice, bueno, esto que acaba de decir se me hace conocido. Bueno, sí, claro. Primeras páginas de la virtud del egoísmo de Ayn Rand. Entonces, Jordan Peterson igual dice, bueno, quieren cambiar el mundo, pero no saben ni tender su cama. Entonces, fallida la sociedad, fallida la moral de las personas, fallida su ética, fallido su código de valores, fallida su doble moral, fallida, no sé, su capacidad de tomar decisiones. El Estado nunca falla. El Estado tiene un objetivo y es estar allá arriba, es gobernar, es ser la élite, es la verdadera élite. El Estado nunca va a fallar, ¿ok? Está este meme, este chiste famoso de que, bueno, el Estado, si tuviera éxito, estaríamos todos jodidos. Pero si fracasara también, como el socialismo, ¿ok? Si el socialismo hubiera funcionado, estaríamos todos muertos de hambre. Casualmente, si no funcionara, también lo estaríamos, ¿ok? Entonces hay que reflexionar, hay que entenderse sobre cuáles son nuestros códigos de valores, nuestro código moral, nuestra ética, y preguntarnos eso, o sea, ¿quién soy yo para obligar a alguien a hacer lo que yo creo justo, por muy justo que sea, por muy bonito que suene? ¿Quién demonios soy yo? ¿Ok? Y eso, ¿qué haría que otra persona no me obligue? Entonces, con eso creo que termino esta pregunta.